Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Damos gracias a Dios por este tiempo, amén. ¿Sabe por qué les hablaba esto? Porque en estos días el Señor venía, bueno, siempre venimos orando, ¿sí? Es parte, tiene que ser de nuestra naturaleza la oración, ¿sí? Pero el Señor me hablaba en el libro de Números, me hablaba en el versículo 13. Quiero que pueda ir al libro de Números, capítulo 13, ¿sí? No vamos a leer todo. Y me hablaba de otro espíritu, ¿sí? Y hoy quiero que usted pueda ir conectado con otro espíritu, porque a veces el espíritu nuestro, ustedes saben que somos como no somos tripas, somos tripartitos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Sí, no quiero que sea el concepto, la pastora me dijo que era una tripa, no, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces muchas veces nuestro espíritu está aletargado, está con estupor por causa de situaciones de que nos afligen, por crisis, por emociones, por trauma, por situaciones que gracias Brito, por causa de que uno a veces continuamente está padeciendo, ¿sí? Entonces a veces cuando el espíritu se encuentra de esa manera, es porque el alma está desordenada, ¿sí? Entonces, cuando el alma está desordenada, está desenfocada, el alma siempre está escuchando otras voces. Entonces, cuando nuestro espíritu se encuentra de esa manera, es que nuestra alma está escuchando las voces erróneas, las voces equivocadas. Entonces, es ahí cuando nuestro espíritu está de una manera tan aletargada, tan ahí adormecida en cierta forma, que no puede alinearse a la voz del Espíritu Santo o no puede alinearse a la palabra profética, ¿sí? Entonces, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30, dice así. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué le mostraron? El fruto de la tierra, ¿sí? Después, en el versículo 14... En el capítulo 14, versículos 6, 7, 8, 9 y 24, para que lo anote. Después en su casa léalo completo, ¿sí? Dice así. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Cómo era la tierra? Buena, ¿sí? Dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. ¿Sí? Y el versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿qué hubo? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, ¿verdad? Yo creo que esta historia ustedes la reconocen, ¿sí? Pero es una palabra que continuamente nos habla, es una palabra que nos forma, ¿sí? Entonces dice en el libro de Números que Moisés había mandado de parte de Jehová
a príncipes, a un príncipe de cada tribu, para que vaya y reconociera la tierra, esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, que vayan y trajeran un informe, y si podían recoger esos frutos, que trajeran también de esos frutos. Entonces dice que fueron esos príncipes, y entre esos príncipes estaba Caleb y estaba Josué. Entonces dice que fueron y miraron la tierra, una tierra muy linda, y cuando vinieron al pueblo nuevamente, que estaba todo el pueblo esperando ahí, ansioso por querer saber qué estaba pasando, traen, dice, con los palos, dice que traen unos racimos de uva, traen granada, traen de todo, y el pueblo quedó sorprendido por cómo eran esas frutas, ¿sí? Pero dice la palabra que ellos comenzaron a hablar y decía, la tierra es muy buena. La tierra es una tierra productiva, es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra realmente maravillosa. En eso Dios nos habló sinceramente que era una tierra buenísima, ¿sí? Pero algo está pasando sobre esa tierra. En esa tierra hay gigantes, hay hombres muy fuertes, ¿sí? Y en esa tierra, sobre todas las cosas, decían, ¿sí? Es una tierra que traga a sus moradores, ¿sí? Entonces hablaban de una tierra rica, de una tierra fértil, de una tierra de abundancia, pero a la vez le traían el informe de que era una tierra donde ellos no podrían entrar, porque ellos se veían, dice la palabra, como langostas, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que en eso dice que comenzaron a hablar, y comenzó a hablar Caleb y Josué, pero sobre todo Caleb comenzó a hablar y comenzó a decirle, sí, pero nosotros podemos ir en pos de ella, porque Jehová está con nosotros, ¿sí? Ahora yo quiero que usted vaya al libro de, ahora le digo, espere, me deja poner los anteojos, se lo digo. La pastora se hace la agrandada por ahí, ¿sí? Pero bueno, mire, en el libro capítulo Hebreos, vaya Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 10. Versículo 10, 12, 13, 15, 18 y 19. Y dice así, por eso estuve enojado con ellos, dije, y su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno o un corazón incrédulo que los aleje de Dios vivo. Adviértanse unos a otros los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado que endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza de que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Qué pasó con el pueblo? Se rebelaron, ¿sí? Dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quienes hicieron enojar al Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso, ¿acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos nunca pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Mire, yo quiero hablarles otra versión acá que dice,
El capítulo 3, versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté mucho contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, ¿sí? Después el versículo 12 dice, vosotros corazones malos de incredulidad. El versículo 13 dice, vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Después el versículo 15 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, ¿sí? Y después dice, ¿a quién nos juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, ¿sí? Ahora, en esto me detenía en la palabra de Dios, ¿sí? Porque dice, siempre andan vagando en su corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué significa vagar? No significa un vago, ¿sí? Sino significa vagar, significa estar ocioso, sin oficios ni beneficios, persona sin destino. Eso es vagar, estar ocioso, sin oficio ni beneficio, persona sin destino. Mire, también significa moverse a otra cosa o a otro lugar por no estar sujeto. También vagar en hebreo significa andar, descarriarse, error, extraviar, seducir, ¿sí? Ahora me llamaba mucho la atención porque vemos en el libro de Números cómo Dios le dice al pueblo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, por el cual trajeron y contaminaron al pueblo trayendo un informe malo, ¿sí? Entonces ese pueblo, por causa de haber creído a otras voces, a ese informe malo, no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero algo que le dice Jehová a Moisés, solo mi siervo Caleb, porque tiene otro espíritu, tendrá una doble porción y entrará a la tierra prometida, ¿sí? Y en el libro de Hebreos, que está sujeto al libro de Números, ¿sí? Encontramos esto que termina hablando de lo mismo, termina hablando del pueblo de la tierra prometida, por el cual dice que estuvieron 40 días por el desierto y solamente la generación de 18 años para arriba, sí podían después entrar, sí, de 18 años para abajo, creo, para arriba, no me acuerdo bien, sí, eran los que podían entrar a la tierra prometida, sí, pero en ese estaba Josué y estaba Caleb, sí. Ahora dice que estaban vagando, por cuanto dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué es vagar en el corazón? Vagar en el corazón es el resultado de no haber conocido a Dios verdaderamente, de no haber reconocido su camino, de no seguir sus instrucciones, de vivir sin propósito, ¿sí? Y ¿sabe cuando no tenemos la claridad del propósito de Dios sobre nuestras vidas, o no tenemos la claridad de quiénes somos o cómo están nuestros corazones? El corazón siempre anda vagando, ¿sí? Anda vagando por distintas situaciones, ¿sí? Es un corazón que está ocioso, es un corazón que está sin oficio, sin beneficio, es una persona que se mueve de un lugar a otro, ¿sí? Ahora, ¿qué es estar ocioso? Y esto es tremendo, que es estar ocioso. Mire, estar ocioso es alguien infértil, sin provecho alguno debido a la inactividad, ¿sí? Estar ocioso es una persona que no tiene provecho alguno, es alguien sin inactividad, ¿sí? Ocioso también es alguien que no se usa para aquello a lo que está destinado, ¿sí? Es un terreno sin cultivar. Ese es alguien ocioso, ¿sí? Alguien inactivo, alguien que no tiene provecho, alguien en cierta forma estéril, alguien en cierta forma que no se puede cultivar. Y eso es lo que el enemigo en este tiempo está haciendo sobre familias, sobre hombres, sobre mujeres, que tu espíritu sea un espíritu sin oficio,
Un espíritu que no tenga el conocimiento de quién es Dios. Un espíritu que no pueda entender cuál es el propósito el cual tenemos aquí en la tierra o cuál es nuestra vida para vivir, ¿sí? Entonces, mire, el libro de Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, ¿sí? Después el Salmo 51:10 dice: crean en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Proverbio 3, capítulo 3, versículo 3-4 dice: que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor del cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, ¿sí? Ahora, en este tiempo lo que he visto muchísimo, ¿sí? Vemos familia, vemos hombres, mujeres, vemos la juventud, ¿sí? Que muchas veces no tienen la claridad de cómo es su destino, ¿sí? O cómo va a ser su destino, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos familias sin sueños, sin proyecto, sin visión, muchas veces que no logran crecer ni desarrollarse por causa de cómo vagan en sus corazones. O sí tienen proyecto, o sí tienen visión, o sí se imaginan cómo es su destino, pero siempre se frustran porque es como que llegan a un tope y no llegan a alcanzar la plenitud de lo que quieren, o no llegan a disfrutar o a tener el gozo, o se proyectan en una empresa y cuando empiezan algo siempre pasa y viene ese estancamiento y viene ese rechazo y en cierta forma viene ese desánimo, esa angustia, porque no logran alcanzar lo que realmente anhelan en su corazón, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Cuando habla del pueblo, ¿sí? Acá que no podían entrar o no podían cumplir o no podían obtener esa promesa de parte de Dios, eran corazones no sujetos a la instrucción. Y ustedes tienen que entender que nuestros corazones continuamente tienen que ser renovados por el poder de la palabra. La palabra dice que el espíritu de nuestra mente continuamente tienen que ser renovado todos los días, porque de acuerdo a cómo esté el espíritu de nuestra mente, está nuestro corazón, y de acuerdo a cómo esté nuestro corazón, está nuestra mente. Amén. Entonces necesitamos todos los días que sea el Espíritu de Dios obrando sobre nuestras vidas, hablándonos, enseñándonos, dejándonos transformar. Entonces cuando hablamos de instrucción, hablamos de palabra. Y la palabra de Dios no es un libro de historia, sino que la palabra de Dios continuamente tiene instrucciones que nos guían, que nos hablan, que nos enseñan, que nos corrigen, que va transformando nuestro hablar, que va en cierta forma reformando nuestro carácter, que va formando nuestras emociones se sujetan al carácter de Cristo, porque cuando estamos desordenados hay vacíos. Y cuando hay vacío, es ahí cuando nuestras emociones comienzan a ser un torbellino de distintas situaciones, ¿sí? Entonces necesitamos que nuestros corazones no se muevan fácilmente, ¿sí? Que no sean de doble ánimo, ¿sí? Porque eso es vagar, eso fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo cambió su lugar. El pueblo no estaba afirmado en Cristo, no estaba afirmado en la palabra. Ellos oían la palabra, pero no le creían la palabra. Ellos oían a la voz de Jehová, pero no eran obedientes a la voz de Jehová. Ellos sabían que había una palabra, había una promesa, había una tierra del otro lado esperando
Sí, para ellos, para que tuvieran el beneficio de ser bendecido, de ser próspero, de ser una tierra de grandeza para ellos, ¿sí? Pero en cierta forma sus situaciones, sus ansiedades, sus necesidades estaban primero en sus corazones. Y sabe que a veces no le creemos a la palabra de Dios por causa de nuestras necesidades. Nuestras necesidades muchas veces están tan primero en nuestra vida que no creemos que Dios pueda suplir, que no creemos que Dios pueda provocar ese favor, porque no actúa Dios en el momento que queramos que Él actúe sobre nosotros. Pero Dios no se mueve conforme a nuestro tiempo. Amén. Entonces uno tiene que entender todos los días que Dios se mueve conforme a su tiempo y es un Dios sin tiempo. Él es pasado, presente y futuro. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Amén. Entonces necesitamos todos los días redescubrir en el Padre qué es lo que Él tiene para nosotros. Pero debo creerle. Que si Él me habla de sanidad, va a provocar sanidad. Que si Él me habla de restauración, va a provocar restauración. Por más que hoy mi necesidad me está hablando de algo muy distinto, por más que hoy mi cuerpo está siendo afligido y me está hablando de algo muy distinto, pero mi espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace mi espíritu? Mi espíritu me sigue fortaleciendo y sigue plantado y arraigado en la palabra, en la promesa, en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay corazones que erran, que dejaron de mirar al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso habla acá, cuando habla de vagar, habla la palabra, habla de error, de descarriarse, de andar, de extraviado, de seducir, de sin oficio, ¿sí? Personas sin destinos, ¿sí? Entonces, cuando erramos al blanco, que es Cristo Jesús, cuando erramos ese blanco, es porque nuestra vida se acomodó a los cuestionamientos, quizás se acomodó a las necesidades, quizás se acomodó a un lenguaje caído, quizás se acomodó al pecado, quizás se acomodó a la crisis, a lo que ve, a lo que continuamente nos enredamos, pastor, a lo que vivimos. Hay enfermedades, hay pestes, no hay trabajo, las situaciones están terribles, quizás me digan, y es así por lo que uno ve, pero la palabra nos dice y nos enseña que fuimos predestinado. Entonces me habla de que Dios de antemano ya sabía lo que iba a haber en la tierra, ya sabía que iba a haber guerra, ya sabía que iba a haber pestilencia, ya sabía que iba a haber mortandad, que iba a haber pecados, iniquidades y un montón de cosas. Pero Él te habla desde que antes, desde la fundación de la tierra, Él ya tenía sobre tu vida promesas, palabras, beneficios, propósito, destino. Pero a veces nos cuesta creer porque nuestra mente está tan enredada a pensamientos caídos que no podemos entender la mente del Mesías. Y las Escrituras nos enseña que la mente del Mesías se le es revelada a la iglesia. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Y la palabra no dice que solamente se le es revelada a apóstoles, profetas, maestros, sino que dice a la iglesia. Entonces esto nos habla de un cambio de espíritu. Amén. Entonces eso me habla de que mi espíritu tiene que cambiar. Mi espíritu tiene que ser impregnado por el Espíritu Santo. Yo no puedo ya vagar más en mi corazón. Ustedes no pueden vagar más en sus corazones. Porque mientras vagan en los corazones, no hay propósito y no hay cumplimiento, que eso fue lo que le pasó al pueblo. Amén. Entonces, la palabra dice corazones malos de incredulidad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es malo de incredulidad? Cuando hoy le cree a Dios y mañana no le cree. Y eso habla de incredulidad, y eso habla del doble ánimo. Una persona que hoy está emocionada y le creo y gloria a Dios y me tomo de esa palabra y pacto la palabra y todo, y mañana se quiere matar, y mañana no le cree. Y mañana, no, pastora, hoy fue un día terrible, Dios se olvidó de mí, pero ayer le creía, ¿qué pasó? Pero hoy se olvidó de mí, ¿sí? Entonces son corazones emocionalmente que andan vagando.
que le creen a Dios por la emoción, pero nosotros no le creemos a Dios por la emoción, le creemos porque Él es palabra fiel y verdadera, le creemos porque Él entregó a su Hijo amado a muerte de cruz para que fuéramos redimidos y transformados, le creemos porque Él nos sacó de tinieblas y nos trasladó a la luz admirable, le creemos porque antes teníamos un ADN cargado de iniquidades, de mentiras, de engaño, de hechicería, pero hoy Él ha puesto sobre nuestra vida un ADN distinto, por eso habla de hijos. Y usted es hijo, yo soy hija. Amén. Entonces Él como Padre ya planeó el bienestar para tu vida. Decirle a tu hermano, Dios ya planeó el bienestar para tu vida. Y eso es lo maravilloso, que Él ya tiene planeado. Pero pastora, me dijeron que me voy a morir. Pero Dios te dijo que vas a morir. No, no me dijo nada. Entonces espera el informe de Dios. Pero pastora, yo me voy a separar. Pero Dios te dijo que te separe. No, pero es que no aguanto más la bruja. ¿Sí? Yo que a veces uno dice, ay Señor, esta bendita mujer, pero el Señor te va a decir, hey, ¿la cogiste vos no yo? Ay Señor, ¿cuándo te va a llevar este gordito? El Señor te va a decir, bueno, deja de engordarlo y ese gordito es tuyo. ¿Sí? Y a veces estamos así hablando, como si le echáramos la culpa a Dios. Dios, y al final yo esperaba al príncipe azul y me vino cualquier cosa. ¿Sí? Y el Señor te va a decir, pero cuando te pusiste de novio no eras ciego, vos veías. ¿Sí? Y a veces nos sentimos bien en el momento con Dios y me entregó una palabra profética y ¡guau! Y voy a conquistar naciones y voy a hacer todo esto. Y el otro día no podés ni conquistar ni tu baño porque ya está ocupado. Y ya se te vino el mundo abajo. ¿Sí? Porque necesitamos ser todos los días transformados y procesados. Amén. Necesitamos ser transformados y procesados. Yo le puedo decir a Joaquín, hay una palabra, un cumplimiento de que va a tener un 0 kilómetro. Joaquín tiene recién 12 años. ¿Sí? Pero para cuando llegue al 0 kilómetro, él necesita ser procesado, tener una madurez y saber manejar o no. Entonces hay palabras que van a tener un tiempo, pero en ese tiempo va a haber un proceso y un cumplimiento. Pero hay palabras que Dios da y que es para la hora. Pero ¿sabe qué? El pueblo no podía entrar a la tierra prometida porque nunca se vio como hijo. Mira a tu hermano y decirle, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? Pastora, y acá estoy, yo, esto soy lo que soy. ¿Te ves como hijo? Y ahí me falta, pastora. Y sabe que ellos no se veían como hijos, se veían como langostas. No, pero ellos son gigantes. Y nosotros somos langostas, pero ¿saben quién hablaba de que se veían como langostas? Los príncipes. Tenían el título de príncipes, pero nunca supieron entender de que esos príncipes eran escogidos por Dios. Y Dios quería mostrarle en esa tierra prometida, más allá de que había gigantes. ¿O usted cree que Dios dijo, ay, me olvidé de avisarle a los muchachos que hay gigantes? Ay, pobrecito, se van a desanimar los chicos. No, no. Cuando vos veas a los gigantes, no es para que te atemorices. No es para que te vea como una langosta o como una cucaracha, sino para que puedas entender qué es lo que hay dentro tuyo. Y Caleb entendió qué había dentro de él, ¿sí? Entonces dice la palabra, corazones que no se permiten formar por Dios. Esos son los corazones que andan vagando, corazones que no se permiten formar por Dios. Son corazones duros que no sirven para cultivo. Y Dios necesita cultivar todos los días esta tierra. Nuestros corazones necesitan ser cultivados por el amor de Dios, por la palabra. La palabra dice que es como esa espada que penetra. ¿Veo? ¿Alguna vez clavó un cuchillo sobre la carne? Ay, se clava el asado, pastor, acá rico, que verdad. Y le entra ahí, desgraciado, no me va a ganar, pero lo voy a cortar. Y está ahí, ¿verdad? Está penetrando sobre la carne, ¿sí? Hasta que se cortó, hasta que pudo ver que la carne como estaba cocida, ¿verdad?
¿Sí? O yo sola como asado. Hace un año que no me invitan. No. Ya nadie se juega por un asado, ¿sí? Entonces, dice que la espada es espada que penetra la profundidad de nuestros corazones. Las intenciones, y ahí está la palabra, penetrando, ahí está buscando qué es lo que no sirve para sacarlo a luz. Pero cuando Dios expone algo a luz sobre tu vida, no es para avergonzarte, sino es para decirte, esto está malo y lo podemos cambiar. Cuando Dios saca algo a luz, es para decirte, podemos sacar esto y podemos transformarlo, podemos vaciarlo, sacar todo lo que no sirve y puedo poner luz dentro tuyo. Amén. Entonces necesitamos esa palabra para que nuestros corazones sean corazones que sean transformados, corazones humildes, corazones sencillos, corazones que puedan sentir el amor del Padre, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en darte otro espíritu? Porque mientras tengas el espíritu que no está sujeto a Dios, que no obedece la voz de Dios, que no ama las instrucciones de Dios y no es un corazón humilde en Dios, será un espíritu que te apartará siempre. ¿Te va a apartar de qué? Te va a apartar del propósito de Dios, te va a apartar de la visión de Dios, te va a apartar de lo que Dios ha predestinado sobre tu vida, te va a apartar de la liberación, te va a apartar de familias, te va a apartar de diseño, te va a apartar del favor de Jehová. Amén. Entonces, cuando habla la palabra de corazones también divididos, es que hay un espíritu de incredulidad. Y cuando hablamos de incredulidad, también hablamos de orgullo, ¿sí? Hablamos de la arrogancia. Y a veces nuestro orgullo no nos permite aceptar el favor de Dios. Y a veces no es que Dios va a venir y va a decir, ¡tin! Aquí estoy, ¿qué necesita, hija mía? Sino que a veces Dios, en su favor y en su gracia, va a mandar otra persona para ayudarte. Pero a veces nuestra arrogancia y nuestro orgullo no nos permite recibir el favor. Ay, pero ¿cómo me va a ayudar si este más incrédulo pecador? No importa cómo esté la persona. Lo importante es que Dios envió a alguien para brindarte de su favor. ¿Sí? Pero a veces nuestro orgullo no nos permite aceptar el favor de Dios. ¿Sí? Y a veces usamos nuestro orgullo como victimización. Tampoco nos dejamos ayudar. No, pastora, que usted no sabe lo que yo pasé cuando era chiquita, cuando yo era chiquito, ¿sí? Yo me saqué el diente y lo puse abajo de la almohada y vino mi padre y me dijo, no te voy a dar nada porque el ratón no existe. Y me produjo un trauma, pastora. Para hablarle algo así suave, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces me quedé ahí en esa región de cautividad con el ratón Peri y los ratones. Y estoy ahí, pastor, y no puedo conquistar porque no puedo soltar mi pasado. Eso es orgullo y victimización. Es orgullo porque está disfrazado de víctima. Pero mientras estés en una condición caída, como hacía el pueblo decía, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué no volvemos allá con el faraón? Con el faraón también teníamos que trabajar, era dura la cosa. Pero teníamos la comida, estábamos calentitos, teníamos nuestra casa, teníamos nuestras cosas. Entonces, ¿por qué no volvemos allá? Está bien, hay otras leyes, también hay otras cosas, pero por lo menos nos acomodamos y estamos ahí. Y ¿sabe qué veo en este tiempo? Que hay muchas personas que se acomodan su espíritu a la necesidad, a su necesidad. Acomodan su espíritu a lo que ven. Y no se permiten ser transformados y equipados por la palabra de Dios. Porque algo que siempre va a ser la palabra nos va a confrontar con nuestra condición. No es que va a venir la palabra y te va a decir, Laura, estás 3 veces santa, santa, santa. No, la palabra me confronta todos los días. Y todos los días le pido perdón a Dios. Ay, pastora, usted peca. Todos los días necesitamos que esto sea renovado. Todos los días necesitamos que Dios nos enseñe. Todos los días necesitamos que Dios acomode esto.
Porque esta cosita tan chiquitita a veces hace tanto fuego, larga esa chispita y incendió el bosque. Ay, pastora, pero yo no dije nada, solamente dije que no me juntaba con él porque era un diablo. ¿El mundo? Y ahí estábamos juzgando, criticando. Entonces Dios no puede hacer con nosotros lo que Él quiere hacer porque nos acomodamos. Y el pueblo, algo que tenía el pueblo muy enriquecido en ese tiempo era su lengua, murmuraba continuamente. Continuamente murmuraban, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios no pudo entrar a la tierra prometida porque su espíritu no estaba sujeto a Dios. Entonces cuando vinieron los príncipes con el informe le dijeron que la tierra era muy buena, pero los gigantes eran aún más fuertes, ¿sí? Dijeron, los gigantes son aún más fuertes que nosotros y nosotros somos como langosta delante de ellos. El pueblo se atemorizó y murmuró, dice la palabra, ¿sí? Entonces se enojaron con Moisés, se enojaron con Dios por causa de que su espíritu estaba lejos de Dios. ¿Sí? Entonces, en sus corazones, tras el informe que habían traído esos príncipes, se movieron de lugar. Entonces, ¿en qué lugar estás realmente? Y estoy sentada, pastora. Aparte de estar sentadito ahí, calentito ahí como está. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Hasta dónde le crees a Dios? ¿Hoy le creíste a Dios? Y ahí estamos, pastora. Mire que la cosa está difícil, pero ahí estamos. Alguien que está sujeto a Cristo echó raíces sobre la roca y está firme. Pero vino un informe sobre el pueblo y el pueblo se enojó y el pueblo murmuró. ¿Sabe las veces que el pueblo quiso matar a Moisés? Y sabe las veces que Jehová vino y le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Correte porque hoy los voy a aniquilar a todos. Y Moisés, no, Señor, ¿y qué van a decir los otros pueblos que tú eres Jehová de los ejércitos? Y ahí estaba Moisés intercediendo por su pueblo. Pero Jehová estaba hasta acá ya. ¿Sí? Y a veces viene la crisis, vienen las situaciones y estábamos re gozosos y después vino algo y nos pasó algo. Y vino mi suegra, pastora, y me trajo la torta frita quemada. O le hice la comida a mi esposo y me dijo, así le cocinas a mi hijo. Yo que siempre atacan a la suegra, así que pues la atacamos ya por costumbre, ¿sí? ¿Y cómo serán los suegros? ¿Sí? Y entonces vino algo y te movió de esa situación. Vino el informe de que era una enfermedad que no ibas a solucionar. Vino el informe de que las cuentas están atacadas, las tarjetas hay que pagarlas. Vino el informe de que las cuentas, que la escuela subió la cuota, que el niño ahora le pidieron la tabla así, que le pidieron esto, que le pidieron aquello y lo otro, pastora, y no hay nada. Y esto me asfixia y esto me cansa. Pero hay una palabra, hay una promesa de que el Señor va a proveer. Sí, pero hoy no le creo. Porque hoy me llegaron las cuentas, hoy encima me mandaron un WhatsApp, pastora, y tenía una gana de ahorcarlo. Y bueno, se me chispoteó un poco, no le dije palabra, pero le mandé los dibujitos. Porque para que después no digan que yo pierdo el testimonio, así que mi mente estuvo ahí, pero le mandé con dibujitos, ¿sí? ¿Qué hizo esa situación? Te movió de lugar, te movió de tu lugar, de tu origen. Y eso es lo que quiere Satanás, moverte de tu origen, moverte de los principios que Dios te está dando, moverte de las promesas que Dios te ha hablado, moverte de la oración, de la intercesión. Pero ¿para qué me sirve orar, pastora, si no pasa nada? Pero no digas que no pasa nada, porque mientras vos decís no pasa nada, te puedo asegurar que el infierno está siendo sacudido. Pero cuando yo le creo a Dios en la palabra y Dios me habló y sé que lo va a hacer porque le creo, permanezco firme. Podrán venir los vientos, podrán venir los huracanes, podrán venir las heladas más grandes, pero voy a permanecer en mi origen y mi origen es Cristo Jesús. Entonces en Él estoy establecido porque la palabra me habla de que yo soy templo, soy casa. Entonces en esta casa solamente le permito entrar al Espíritu Santo. A veces hay cosas que quieren entrar, pero vienen y las saco ahí nomás.
Porque no quiero que me muevan de mi lugar. Porque en este lugar estoy siendo transformado. Porque en este lugar estoy siendo equipado. Porque en este lugar Dios me está equipando para que cuando entre a esa tierra y haya gigantes, yo no me voy a ver como langosta, sino que me voy a ver como el príncipe de Jehová, como el Hijo de Dios, como Dios me ve. Por eso Jesús decía que éramos sus hermanos. Porque Él dijo, ustedes son mis hermanos, ustedes van a aportar lo mismo que tengo yo. Porque todo lo que el Padre habló y me dio a mí, yo se los doy a ustedes. Le doy un espíritu de poder, de autoridad, de gobierno, para que vayan y echen afuera los demonios, para que conquisten, para que tengan capacidades. Pastora, no me da la cabeza para estudiar. Sí te da la cabeza para estudiar. Porque está la capacidad de Cristo. Y Cristo es el sabio de los sabios. Hay inteligencia, hay sabiduría. ¿Sí? Entonces dice que el pueblo se enojó con Moisés y comenzaron en su corazón a vagar. El informe los movió de lugar, ¿sí? Por no estar sujeto a la palabra de Dios. O sea que en sus corazones vagaron y pecaron. Pero Jehová dijo, solo a Caleb, por cuanto hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meto a la tierra y sus generaciones tendrán posesión de ella. Hubo otro espíritu. Mira a tu hermano y decirle, hay otro espíritu para tu vida. Amén. Ahora, ¿cuál era otro espíritu que tenía Caleb? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero también estaba el espíritu de cumplir, aunque otros no lo hagan. Y eso es lo que cuesta, porque a veces miramos, pero él no lo está haciendo, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Vos ayunaste hoy? No. Entonces yo tampoco lo voy a hacer, que la pastora nos manda a ayunar todo. Y mire, en el libro de Josué 14, 7 y 8 dice, yo era de edad de 40 años, así como yo, ¿ya? Cuando Moisés siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Escuche bien la palabra de Caleb. Y yo le traje noticias como la que sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. O sea, Caleb dijo, yo les traje noticias como lo sentía mi corazón. Eso habla un corazón sujeto a Dios, sujeto a la palabra de Dios. Está bien, dijo Caleb, habían gigantes, habían cosas, pero era tierra buena. Y no me importaban esos gigantes. Es más, Caleb dijo, podemos ir y comerlos como pan. Y a veces vemos esos gigantes tan así y decimos, Señor, ¿y por qué ahora a mí justo me estaba yendo tan bien y otra vez vino esto? Vino porque Dios te está mostrando que tenés la capacidad, que tenés la autoridad, que tenés las herramientas para poder confrontar cualquier situación. Y que cuando vengan esos gigantes, tenés la palabra y el carácter y estás firme en la roca que es Cristo Jesús. Entonces tu corazón no se va a mover y no va a vagar, sino que tu corazón va a estar sujeto a Dios. Y no va a ser un corazón ocioso, un corazón que no produzca, un corazón que no tenga destino, sino que será un corazón que continuamente va a producir. Va a producir un corazón que produce conforme a la palabra de Dios. Tiene una mente rica, una mente productiva, una mente con los pensamientos y el favor de Jehová. ¿Sí? Ahora Caleb dice, yo le traje noticia como lo sentía mi corazón. Habla de un corazón sujeto a Dios, un corazón que por más que haya visto lo malo, no se dejó mover por el lugar, por más que haya oído la voz de los gigantes, no se atemorizó, no cambió de lugar, no cambió de lenguaje. Un corazón que le cree a Dios es un corazón inamovible, no cambia, no duda, no murmura, no se irrita, no deja de creer en la palabra de Dios. Es un corazón formado, sujeto, disciplinado por medio del Espíritu Santo.
Y algo que Dios nos entregó, que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. ¿Quién venía? El Espíritu Santo. Y esa es la buena noticia, y eso es lo extraordinario, que el Espíritu Santo vino a habitar acá en mi corazón, en su corazón. Porque el Espíritu Santo trae, dice, de los pensamientos, de los secretos del Padre, lo trae a sus hijos. No tan solamente te viene a transformar, a hablar, a corregir. No tan solamente te convence de pecado, sino que el Espíritu Santo todos los días te revela el secreto del corazón del Padre para tu vida. Amén. Entonces, Caleb hizo callar, dice, al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros contra ellos. ¿Sí? Y los otros varones subieron con él, dijeron, no podremos subir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros, traga a sus moradores y sus hombres son de gran estatura. Ahora, Caleb tenía un corazón celoso por Dios. Tenía un espíritu que se atrevió a callar a todo el pueblo porque sabía de que Dios era tan poderoso que por más que hubieran gigantes, era un Dios totalmente poderoso. Era un Dios que podía traer esas cosas extraordinarias y hacer de ellos alguien extraordinarios. Amén. Entonces, él no se vio como langosta, él se vio como el Hijo de Dios. Amén. Porque tiene al Padre en su corazón. Y sabe que es el tiempo de callar esas voces. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás oyendo? Pastora, aquí no sabe lo que me pasa. No sé qué es lo que te pasa. Pero te puedo asegurar que lo que te está pasando, si vos lo llevas a la oración, vos te abrís tu corazón ahí donde está Dios, Dios te va a hablar. Porque es un Padre sincero, que no tiene máscara. Es un Padre que nos ama. Es un Padre que dice el libro de Isaías que tiene pensamientos de bien y no de mal. Que tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y si Él tiene planes de bien, ¿por qué pensamos que Dios no envía lo malo para hacernos sufrir? ¿Por qué pensamos de que Dios nos quiere así, pobrecitos, cautivos, enredados? Cuando Él dice, pará, yo tengo planes de bien porque soy papá. Pero a veces vemos a Dios tan lejos. Y nos vemos tan pequeños y vemos las crisis y las situaciones tan grandes y nos agobiamos. Porque usted no entiende, pastora, lo que nos pasa. Y ahí estamos, ponen la necesidad en que no se entiende, en que nadie pasa por lo que paso yo. Y yo sé que todos ustedes todos los días pasan por muchísimas situaciones así como la pasamos nosotros. Pero la diferencia tiene que estar en dónde está nuestro espíritu. ¿En dónde está nuestro corazón conectado realmente? Amén. Entonces Caleb tenía el espíritu distinto porque había un espíritu sujeto en autoridad en Dios. Caleb tenía un espíritu que confiaba en las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, continuamente él confiaba. Caleb no se había olvidado de las promesas. Moisés le había jurado que la tierra que había pisado sus pies era para él y sus hijos, era herencia perpetua, por cuanto había cumplido la voz de Jehová, ¿sí? Mire, dice la palabra que cuando dice que Caleb había guardado la palabra, y dice que tenía más o menos unos 40 años, y él había esperado por esa promesa 45 años. Y dice que él vino a hablarle a Josué, y tenía 85 años. Mire que sí guardó la palabra. ¿Usted cree que en algún momento dijo Caleb, oh, el Señor se olvidó de mí? No. Fue y le reclamó a Josué y le dijo, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Tengo tanta fuerza para la guerra. Así que dame pues ahora ese monte. Esos 45 años que había pasado, Caleb tenía la misma fuerza, la misma energía, la energía del Espíritu Santo. Y yo creo que había sido procesado, preparado, él ya tenía todo diseñado, él se estuvo preparando para la conquista. Capaz que estaba como la película de Rocky, vio que la película de Rocky todos los días, ¿qué hace? Salía Rocky, a correr, a ejercitarse, porque se estaba preparando. Y Caleb dijo, tengo la misma fuerza, Josué.
Así que dame ahora el permiso, porque sé que llegó mi tiempo para ir y conquistar ese monte. ¿Y cuántos están preparados para conquistar? ¿Cuántos están preparados, procesados, formados? Y pastora, tengo una piedrita nomás, pero no quiero tirarla tan lejos porque si llego a fallar, ¿qué hago? Tengo una. Entonces no me atrevo. Y no voy a sacar el espíritu que anda el chocarero ahí por la casa. Porque veo que, y si me falta la fe, y si la palabra dice que la casa está limpia, pero está abandonada y echo uno y después me vienen, qué sé yo, 50,000. No, me quedo con este uno en la casa. Prefiero vivir con este enano endemoniado y no tener 50 endemoniados. Y nos acomodamos. Y no nos atrevemos al desafío y a los cambios por el temor, por el miedo, por el qué dirán. Pero sobre todo porque me tengo que esforzar. Y medio que no me gusta, pastor, esforzarme. Porque vio que ahora que hace frío cuesta orar tempranito y ayunar ni hablar. No, y si me desmayo, pastora, ayunando, vio que hoy estuvimos ayunando de líquido y si me desmayo me agarra la diabetes, el beti y todo. Y se me sube el azúcar, se me baja y todo. No, de a poquito, pastora, de a poquito. Así vamos bien, ¿sí? Entonces no se deja hacer formar. Se acomodó a la situación. Pero Dios quiere que no te acomodes a la situación. Por eso quiere darte otro espíritu. Decirle a tu hermano, Dios quiere darte otro espíritu. ¿Sí? Mire, Caleb tenía tanta fe que nadie podía pararlo. Su fuerza era la palabra de vida, su fuerza era el poder que sabía que tenía que cumplir. Él había guardado, había planificado el tiempo indicado por la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, y estoy terminando, Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo que desea acercarse a Dios debe de creer en que existe y será recompensado. Los que buscan con sinceridad. Después, Hechos 10:34 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El libro de Romanos 10:17 dice, ahora se los leo, dice, así que la confianza, que confianza es fe, viene por el oír la palabra. Y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mesías, que es Yeshua. Ahora, ¿qué es la palabra proclamada? Proclamar es el principio de un reinado o alguna cosa. Es publicar en altavoz algo en el cual es notorio. Y Dios en esta noche está proclamando que tiene otro espíritu para nosotros. Está proclamando que hay una tierra, que hay una promesa, que Él te habló. Que sí hay gigantes, pero que no le tengas miedo, porque hay un espíritu de poder, de gobierno y de autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice Gálatas 5:25. Después dice, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese era el espíritu que tenía Caleb. Tenía el espíritu de poder. Pero algunos pastores que me da miedo, soy cobarde todavía, pero Dios dice, no te di ese espíritu. Y mientras tengas el espíritu de cobardía, jamás va a tener cumplimiento el destino profético sobre tu vida. Amén. Entonces, mira, otra palabra dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me habla del Espíritu Santo, me habla de que cuando me encuentre débil, me habla de que cuando me encuentre sin fuerza, va a estar el Espíritu Santo intercediendo por nosotros.
nosotros. Y eso es lo maravilloso, porque cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Él está intercediendo, Él te está dando nueva fuerza, Él te está diciendo, no te preocupes, pero no te muevas de este lugar, porque yo estoy intercediendo por vos en los cielos y el Padre hoy te va a contestar. Ese es un espíritu que está sobre nosotros y el Espíritu Santo quiere obrar continuamente sobre nuestra vida. Otra palabra, si de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Después dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Sobre quién está? Sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de cárcel. Habla del Espíritu de Jehová, habla de otro Espíritu, y hoy el Señor te está diciendo, no sé qué crisis te está envolviendo, no sé cuál situación te está atormentando, no sé hasta dónde ha llegado la depresión, la ansiedad sobre tu vida, el temor, el miedo, pero hoy te estoy diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre ti, el Espíritu de gobierno, el Espíritu de autoridad. Por lo tanto, hoy te estoy dando el poder y la autoridad para que te puedas mover, para que puedas ir y meterte a ese lugar y confrontar a todos los gigantes y sacarlos a patada, porque la palabra que yo te he dado no es tan solamente para tu vida, es para tus generaciones, y mi favor está sobre ti. Y algo que estoy haciendo, dice el Señor, estoy haciendo lo extraordinario para que te mueva, para que creas, para que hables con el lenguaje de la verdad, con el lenguaje de poder, con el lenguaje de autoridad. Para que cuando venga alguien que esté confundido, atemorizado, vas a poder hablarle y esa palabra lo va a liberar. Den un aplauso al Rey de Reyes. Él es nuestro Dios. Mire, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados. Entonces, en esta noche nos vamos a determinar a no movernos más por el informe equivocado. Hay gigantes, hay gigantes. Vienen crisis. Pastora, ¿y si me enfermo? Hay sanidad. Pastora, hay cosas que pagar, Dios va a proveer. Pastora, me siento que no tengo amor. Dios es el amor. Entonces, si lo dejas entrar, Él te va a amar tanto y va a llenarte tanto de amor que vas a brillar en amor. Entonces, Dios no deja a nadie sin respuesta. Él a sus hijos le habla, les cumple, pero sobre todas las cosas los transforma. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.